Saludos cordiales a todos. Para mí es un honor ser ponente del 8º Congreso Estadal Interdisciplinario de Orientación Barinas 2026. Y comienzo con una interrogante. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a rescatar la memoria viva de nuestros pueblos? ¿O quizás terminará por deshumanizar nuestra historia? Sobre esta contradicción y oportunidad versa mi investigación titulada Aplicaciones didácticas de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional y local. Soy Raiza Terán Espinetti, estudiante de doctorado de educación en la UPEL Barinas, y a continuación les presento mi temática. Ahora bien, esta investigación está suscrita en la temática del Congreso Pedagogía, Didáctica y Tecnología. Cabe destacar que el mayor desafío en la enseñanza y aprendizaje de la historia es pasar de un modelo tradicional a uno que desarrolla el pensamiento histórico, reflexivo y significativo. De allí es imperativo transformar las prácticas docentes, que son cotidianas y aburridas, a un modelo constructivista, integrando la inteligencia artificial como una herramienta clave en este proceso. Por tal motivo, el objetivo de este estudio es analizar las aplicaciones didácticas de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional y local. A continuación, mis referentes teóricos. La inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Según Chen y otros, 2020, la inteligencia artificial es, sin duda alguna, indispensable en la educación contemporánea. Asimismo, de González Calatayud, 2021, se interpreta que adoptar la inteligencia artificial exige una planificación muy rigurosa. Por otra parte, Boxur y otros, 2023, aseguran que se debe exigir la inserción obligatoria de la ética profesional y de su uso racional, lo que ha ocasionado una serie de debates y posturas polarizadas y muy polémicas. Para Castillo y otros, 2023, estas aplicaciones revolucionan el entorno educativo al individualizar la trayectoria escolar y agilizar la ejecución de actividades académicas. No obstante, Guaña y Chipuxi, 2023, aseguran que esta tecnología despierta alarmas y dudas sobre el eventual relevo de las capacidades humanas por sistemas automatizados, sacudiendo los cimientos metodológicos de las ciencias sociales. Por tal motivo, Madgrau y otros, 2023, enfatizan categóricamente que urge una sólida capacitación docente ante este desafío, afirmación en la que estoy totalmente de acuerdo. En referencia a las aplicaciones didácticas de la inteligencia artificial en esta materia, Álvarez Sepúlveda, 2023, señala que la tecnología potencia el pensamiento crítico. Asimismo, dinamiza la didáctica histórica al estructurar eficientemente las fuentes primarias y permitir que se digitalicen de una forma eficiente, actuando como un catalizador pedagógico que despierta el interés de niños y jóvenes mediante formatos versátiles y accesibles. No obstante, el autor advierte sobre la existencia de algunos desafíos técnicos, tales como las brechas de acceso en determinados centros educativos. Por lo tanto, se infiere que formar ciudadanos críticos, responsables y conectados con su realidad y con el uso de la inteligencia artificial no debe suplantar el factor humano, ni la guía del docente. Eso es fundamental. Al contrario, la clave del éxito, es crear un grupo de estrategias que combinen el potencial tecnológico con la interacción social, la reflexión humanística y el debate presencial. Eso es indiscutiblemente fundamental, que son elementos insustituibles en la construcción de la conciencia histórica.
Seguidamente, en cuanto al impacto de la inteligencia artificial en la democratización de la información histórica, podemos decir que el proceso de construcción de la historia, bien sea regional o local, se fundamenta en el contacto directo con la microhistoria, la cual reside en archivos municipales, parroquiales, fundamentalmente en la historia viva de la comunidad, a través de la historia oral, en el caso de los abuelos, los fundadores o los cultores. Ese es un ejemplo. Tradicionalmente, el gran obstáculo para la implementación de estos proyectos en el aula había sido el factor tiempo, porque la transcripción, la clasificación y el análisis pues duraba horas para poder redactar esos testimonios o hacer la revisión de documentos antiguos, y eso representaba una tarea titánica que solía desbordar las capacidades temporales de un docente o de un grupo de estudiantes. En el caso de la enseñanza de la historia, la verdadera importancia radica que la inteligencia nos permite un proceso didáctico de cambio de paradigma pedagógico. Al delegar la labor mecánica de la transcripción a la tecnología con aplicaciones dedicadas a la conversión de audios a textos como TurboScribe o creadores de contenido de audios, videos, infografías, diapositivas, entre otros como Notebook, KLM, ChatGPT o Gemini, el estudiante puede pasar directamente a la fase más rica del proceso histórico. ¿Cuál es esa fase? Pues el análisis crítico y la interpretación de los datos obtenidos de documentos distintos en formatos, bien sea Word, PDF, JPG, MP4. Entonces, de allí radica el impacto que acelera el recurso informativo y sobre todo la digitalización de ese recurso para que sea procesado y después discutido en el aula con los estudiantes y por supuesto con la guía del docente. Ahora bien, con respecto a los beneficios del uso de estas aplicaciones, la integración de la inteligencia artificial estimula de manera significativa la motivación del estudiantado, al tiempo que optimiza su rendimiento académico y perfecciona sus destrezas para la resolución de conflictos. Además, inyecta alto grado de dinamismo, maleabilidad y personalización al entorno educativo, siendo precisamente la diversidad de sus recursos y aplicaciones el mayor estímulo para flexibilizar las clases y aprovechar al máximo sus ventajas didácticas, en la búsqueda del por qué y para qué, para generar un pensamiento crítico. Por supuesto, estas herramientas abren una puerta hacia modalidades de socialización innovadoras, al incorporar agentes virtuales interactivos dentro de los espacios de aprendizaje. Seguidamente, voy a plantear los aportes de la presente investigación. En cuanto al aporte teórico-metodológico, puedo decir que rompe con el paradigma de la enseñanza de la historia basada en la memorización. Propone un enfoque constructivista que utiliza a la inteligencia artificial y también demuestra que la inteligencia es un agente transformador y no es un simple recurso extra. En cuanto al aporte en eficiencia operativa y pensamiento histórico, puedo decir que la inteligencia artificial reduce el tiempo invertido de transcribir testimonios y revisar archivos. Además, libera a los profesores y a los estudiantes de tareas mecánicas dentro del aula. Convierte el aula en un laboratorio enfocado en el análisis crítico y la interpretación. El aporte en pedagogía crítica y democratización de la información e identidad. Bueno, la inteligencia artificial viene siendo como un motor para democratizar el acceso a esa información vital para las comunidades. Rompe con el monopolio de los archivos históricos que están centralizados. Permite también a las escuelas
de cualquier nivel socioeconómico en rescatar su microhistoria local y ofrece una ruta para transformar la memoria oral comunitaria en recurso pedagógico en corto tiempo y en forma interactiva. También constituye un aporte en el marco normativo y ético-tecnológico. El docente tiene que velar porque las informaciones generadas en la inteligencia artificial sean verificables. Otro aporte fundamental del presente estudio es indicar que es necesario e imperiosa la formación docente. ¿Por qué motivo? Porque precisamente él debe conocer que todas esas informaciones que provienen de la inteligencia artificial deben ser verificadas, trianguladas. En conclusión, debemos entender que la inteligencia artificial es una herramienta sumamente importante que nos permite organizar ideas, pero no va a reemplazar nunca el factor humano que produce las ciencias sociales. Lo que la inteligencia artificial no puede hacer es activar la sensibilidad para escuchar y comprender la tradición oral. Es sentir respeto genuino por el patrimonio inmaterial y humano. Es sentir orgullo por la identidad local y regional. Y finalmente, la inteligencia artificial jamás podrá generar empatía comunitaria profunda y cuestionamiento moral. Nuestro compromiso como docentes es usar la inteligencia artificial no para reemplazar la memoria, sino como el puente tecnológico definitivo para que nuestros estudiantes descubran, conecten y den vida a la historia de nuestros abuelos, de nuestros fundadores, de nuestros cultores, dentro de nuestras propias raíces. Muchas gracias por la atención.